palabra es que cuando uno va a interpretar, lo digo en mi caso, pues que soy músico, cuando a uno le dicen interpretar una pieza musical o interpretar algo, es que usted se ciña a lo que quiso decir el autor, ¿sí? Se ciña lo más posible a lo que quiso decir el autor. Entonces yo cojo la pieza y la estudio y bueno, miro los motivos y miro todo, miro, bueno, de quién es esta pieza, entonces no, que es de tal persona, entonces averiguamos sobre él y entonces decimos, no, pues él se enfocaba en estos y en estos estilos, y así, sí, para hacerme la, sí, como para hacerme la idea de cómo interpretar eso, sí, de ceñirme lo más posible a lo que el autor quería decir. Entonces así mismo pasa con la palabra, ¿no? O sea, si yo quiero realmente interpretar la palabra, pues tengo que ceñirme realmente a lo que quiere decir el autor, que sabemos que el autor es el Señor, que es Dios, ¿sí? Y que nos la revela por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que ceñirnos a ese papel y entender de qué nos está hablando Dios en la palabra. Entonces eso fue lo que hablamos el primer sábado que empezamos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de la palabra? Entonces, bueno, nosotros hemos leído mucho de la palabra y eso, y bueno, ¿cuál es el propósito de la palabra? Entonces, ¿tú me recuerdas tu nombre? Marisol, ¿tú cuál crees que es el propósito de la palabra? No sé. No, es lo que se toca. No, pues no sé, se supone que es como las instrucciones, ¿no? De lo que pues pueden hacer o lo que de pronto no está muy bien visto hacia los ojos de Dios. Exactamente. Entonces vamos a ir un momento rápido, así como para recordar lo de la vez pasada y ya entender. Vamos a ir a Juan 20. Versículo 30 y 31. Eso sí, yo los voy a poner a pasear por toda la Biblia. Porque la idea es entender eso, que la Biblia es un constructo que se va uniendo, ¿sí? Entonces, que esta pieza encaja con esta pieza y esta otra con esta otra, que esta otra con esta otra. Entonces, 20, 30, 31. sí. Entonces, si yo cogiera, por ejemplo, nadie coge un libro y empieza a leer y no sé qué, y no sé qué, y luego y no sé qué, y no sé qué, ¿sí? Como por partes, sino que todo es un constructo general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no solo cojo la pieza de un rompecabezas y digo, esto me quiere decir, sino que hasta armar todo el rompecabezas entiendo de qué trataba el rompecabezas. Entonces uno al principio está ahí como armando el burrito y uno, ¿será un sapito? ¿Será? No, es como un caballo. No, es un burro por las orejas. ¿Sí? Y así mismo es con la palabra. Entonces poco a poco nosotros vamos a ir construyendo ese rompecabezas y nos vamos a ir dando cuenta, no, es que la palabra está hablando de esto, la palabra está hablando de esto y la palabra está hablando de esto. Entonces, sí, bueno, ya. Juan 20, 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Exactamente. Entonces, ¿de qué nos está diciendo acá el autor? De ¿para qué sirve este libro? Pues mira que es como, yo digo que es como un reto a buscar qué es lo que hizo Jesús en frente de los discípulos, ¿no? Entonces, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, sabemos que Jesús hizo muchas otras cosas, pero ¿por qué no se escribieron? Entonces dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ya ahí decimos, entonces no es solamente como de pronto algo, de pronto como decirlo muy humano, ¿sí? Nosotros a veces queremos, no, Señor, háblanos, y buscamos, Señor, esta palabra es para mí. Pero un momento, venga, miramos realmente la palabra de qué nos está hablando, ¿sí? Entonces el Señor nos está diciendo acá,
todas las cosas que se han escrito es con un propósito, ¿sí? Y ese propósito es que crean en Cristo, el Hijo de Dios. Y Que para tengan que vida. creyendo Tengan vida. tengan vida en su nombre. Entonces mire que hay como un proceso, ¿sí? Sí. Crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces es El un primero proceso que no de crea. tiempo, sino de la persona que crea, pero no es solo creer, sino permanecer. ¿Cómo sabemos que no es solo creer, sino permanecer? Entonces vayamos a Juan 8, 31. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sigue el otro versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Listo. ¿A quién le estaba hablando Jesús ahí? A los judíos, ¿A cuáles judíos? los que ya habían Los que creído en habían él. creído. Los que habrían creído en él. Entonces, ¿qué les dijo a los discípulos que habían creído en él? Les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús les está diciendo, listo, o sea, ya creyeron en mí, pero no es hasta ahí, o sea, el camino sigue, ¿sí? Entonces les está diciendo, si ustedes permanecen en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos. Entonces, bueno, listo, ya creímos en el Señor y permanecemos en sus palabras. Y como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Seremos libres. Que la Sí, verdad. entonces, la Que verdad. conociendo esa verdad nos hace Seremos libres. verdaderamente sus discípulos. Sí, primera vez. y como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Hasta ahí vamos a conocer la verdad. Entonces, dice, y conoceréis la verdad. ¿Y Entonces, luego continúa? cuando ya permanecemos en su palabra, conocemos la verdad. Sí. ¿Sí? Entonces, más adelante miramos qué es la verdad. Porque si nos quedamos acá, ¿Qué es la cuento que verdad? no hay palabra. Y dice, y la verdad os hará libres. Y nos hizo libres. Entonces, son diferentes procesos, pero no son procesos de tiempo, sino son procesos de cómo la persona asume. Entonces, por ejemplo, Jesús le dijo a Mateo, le dijo, sígueme. Y dice que Mateo al instante, y lo siguió, simplemente fue de una, ¿sí? Cosa que no pasó con Pedro, ¿no? Cosa que, no, sí, bueno, sí con Pedro tuvo un Con Pedro proceso no. porque hasta que fue y pescó, pero también les dijo, síganme, y ellos lo siguieron, ¿sí? Con Saqueo, hoy me es necesario entrar en tu casa, y Jesús entró a su casa, y dice que hubo un cambio tan tremendo en Saqueo, que Saqueo dijo, al que yo he robado, mire, le devuelvo tanto el cuádruple y la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Realmente solo fue un cambio en su conducta? ¿En lo que él debía hacer? ¿O qué pasó? Conoció la verdad y fue libre, ¿sí? Libre Pero para... ya no estaba preso al mundo, o sea, ya uno se da cuenta que hay algo que va más allá. Entonces miren que Saqueo era una persona que estaba tan ensimismado en las riquezas que no le importaba ni su nombre, porque todos lo conocían a él y sabían, ah, este publicano no sé qué, y y hablaban mal de él, y a él no le importaba, ¿sí? Pero cuando llega Jesús y entra, hay un cambio total, y les dice, mire, o sea, a los que yo he robado, les voy a devolver el cuádruple, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Entonces, ¿qué puede hacer eso? El conocer la verdad, ¿verdad? Y esa verdad nos hace libres. Entonces, hoy no vamos a explicar lo de la verdad, porque si no... Pero un poquito, ¿no? Porque él se va a meter O sea, en la pregunta, ¿qué es la verdad? Ay, sí. ¿Qué es la verdad? Yo no voy a contestar. No. Ya sabes que la verdad. Sí. ¿Qué es la verdad? ¿Lo digo? ¿La verdad es Jesús? Porque es Jesús la verdad. Porque dice la palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va No, a eso es lo que dice la palabra. Sí, pero pero ¿por ¿por qué qué es Jesús la es la verdad? verdad?
Porque es el Hijo de Dios. O sea, no hay nada más cierto que eso. Pues, así, no se me ocurre. Pero porque es la verdad. Yo sé, la Biblia dice que... Pero ¿qué es la verdad? Lo que realmente es cierto y va a permanecer. Porque todo lo demás es ¿Y efímero. qué es lo cierto? ¿Listo? Jesús. O sea, no hay ¿Por nada. qué Cristo es cierto? Porque permanece, porque todo pasa, pero él Exactamente. permanece. Ahí está el punto, ¿sí? En este mundo donde todo es inconstante y donde todo cambia, entonces ya no se habla de una verdad absoluta, ¿sí? Entonces en la física hablar de verdad absoluta es incoherente, ¿sí? Y todo esto en el universo se mueve en base a eso. Entonces es como decir 1 más 1 es 2, ¿es verdad? Sí. Puede dar Para tres. mí sí. Entonces miren esto. 1 más Cero. 1 y luego son 3. Entonces miren esto. Todas conseguimos abrir. Sí. ¿Se alcanzan a ver? No, yo no. Sí, yo. Dóblela. Dile control N. Menos. Menos, así. ¿Viste? Negrilla, -1. por favor. Nah, Ah, Pues ahí está. Entonces, si ve que no es tan verdad como pareciera, y eso solo se descubrió hasta hace unos años, que 1 más 1 no era igual a 2, sino que tenía muchas El 1 posibilidades. más 1 es igual a 2, pero menos 1 más 1 sí es igual a 2. Exactamente. Entonces, porque todo es relativo, todo depende de. Y este universo se mueve en eso. Entonces, todo depende de. Entonces, no podamos hablar en este universo de una verdad absoluta. Entonces, hablando de todo eso, cuando Jair dice, claro, la verdad es la que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? ¿Pero por qué permanece? porque es el Hijo de Dios. Pero no, Bueno. pero ¿por qué permanece? Porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, o sea, el eterno. Siempre va a estar. Pero ¿qué pasa con que sea el principio y el fin? ¿Por qué permanece? Entonces, la verdad tiene una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad de la No verdad? cambia, ¿no? Exactamente. Que no Pues es que cambia. usted lo dijo, es absoluto. Eso sí es absoluto. Entonces, en medio de este mundo donde todo cambia, donde todo es inconstante, donde todo es disoluto, donde todo hay una verdad, O sea, no solo porque permanece, sino porque no cambia. hay una verdad que no cambia. Y la palabra dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y dice, Dios es inmutable. Es segunda de Timoteo 2:11. Sí. Después de Tesalonicenses. Entonces, ¿quién quiere leer? Yo le quiero. Dale. ¿Solo el 11? 11, 12 y 13. Listo. Esto es muy cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, tendremos parte en su reino. Si le negamos también, Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, miren que le está diciendo, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Fiel a quién? ¿A nosotros? No, a mí no. A mí no. A Él mismo, porque dice, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios es inmutable, lo que Él dice es. Entonces, por eso, nosotros estamos hablando de eso, de que en toda esta palabra que el Señor escribió, Él nunca ha cambiado. Entonces, ¿de qué nos está queriendo hablar Él? Entonces, ya lo vimos ahorita. El propósito de la palabra es que creamos en Él y que creyendo tengamos vida eterna. Entonces lo hablamos el sábado pasado. ¿Cómo es eso de que tengamos vida eterna? ¿Acaso no estamos vivos? Es que hay un problema. El hombre estaba muerto, ¿verdad? ¿Por qué estaba muerto? Porque a partir del... Por la culpa de Adán. ¿Y por No qué? de Porque Eva. entró el pecado y a partir de que hubo pecado, el hombre murió espiritualmente. Exactamente. Entonces, miren que la muerte del hombre, o sea, cuando Dios le dijo a Adán, el día que comieres del árbol ciertamente morirás, ¿qué iba a morir de él? El espíritu. El espíritu. sí. Entonces, según eso, la carne estaba predestinada para morir, ¿verdad? Claro. ¿Sí o no? Claro. Para mí sí. O sea, según la palabra, para mí no, según la palabra lo que yo entiendo sí. Sí,
Porque dice por allá en segunda de Pedro, es que estamos como resumiéndolo todo así para... En segunda de Pedro dice que él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo la muerte de Cristo, ¿sí? O sea, diciendo que ya había preparado a la humanidad para morir en su cuerpo, físicamente, ¿sí? Pero dice, pero fue manifestado a ustedes después por amor, pues a ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre estaba muerto espiritualmente, ¿sí? Entonces necesitaba de esa redención. Entonces, pues es algo que nosotros ya conocemos, que el Señor nos libró, que cuando vino Él con su sangre nos limpió y nos lavó de ese pecado. ¿De cuál pecado nos lavó? Desde el pecado que entró Por Adán. ¿Y cuál fue el pecado que entró por Adán? La desobediencia. La desobediencia. ¿Y cuál es esa desobediencia? La muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, todas las malas condiciones que nacen del ser humano nacen de su interior. Entonces, aunque el hombre cambie su conducta en este momento, si no ha nacido de nuevo, de nada sirve, ¿sí? Porque en su apariencia puede estar bien, puede hacer las cosas bien. Y es lo mismo que Jesús les decía a los fariseos. Les decía, ustedes por fuera están muy bien, muy divinamente, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Por qué les decía eso? ¿Acaso ellos no eran buenos? Pues, Sí, pues, eran pero eran buenos porque hacían buenas obras. Exactamente, eran justos. Pero Jesús les dice, ustedes están muertos por dentro, son sepulcros blanqueados que por fuera muestran una cosa, pero por dentro están. Entonces Jesús lo que vino fue a darnos vida en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto, ¿sí? Entonces, por eso Jesús está diciendo, oiga, el propósito de la palabra es que crean en mí y creyendo tengan vida eterna. Entonces, ese es el propósito de la palabra, que produzca vida en nosotros, ¿sí? Pero vida, ¿por qué? Porque la palabra es la vida eterna. No. ¿Quién es la vida eterna? En Cristo está la vida eterna. Juan 6:63. Pero Carolina está ¿Qué muda, dice? ¿no? ¿Quién quiere leer? Yo, que no me digan que estoy muy buena. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces está hablando, mis palabras son las que le dan vida. Más atrásito, 5:39 y 40. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí Para que tengáis vida. vida. Entonces, Él es el único que puede darnos vida. Si nosotros tratamos de entrar por otros lados al Señor, no, Señor, es que mira, yo pues hice estas cosas, estas buenas obras, esto. ¿Por medio de eso podemos tener vida? No, porque Él es el único camino. En Juan 14:6 dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ese es el propósito de toda la palabra. La palabra está hablando, oye, hay un solo camino. Y el camino soy yo, está diciendo Jesús. ¿Sí? Entren por mí. En Apocalipsis 20 dice, yo soy la puerta. Venid a mí, entrad y cenaremos. ¿Sí? Jesús le está diciendo todo el tiempo, oiga, yo soy el pan de vida eterna. Oiga, yo soy la puerta por donde pueden entrar. Si alguno entra por otro lado, es saqueador y salteador, dice la palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de la palabra, que toda la palabra nos está hablando es de eso, de que el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Y en base a todo eso ya empezamos a construir nuestros rompecabezas que empiezan y no terminan. Porque si bien podemos conocer y somos testigos parte de la verdad, es imposible conocer toda la verdad. Precisamente por eso, porque Dios es absoluto, ¿sí?
y nosotros no somos absolutos, no podemos conocer todo de Él. Por eso dice que conoceréis en parte, ¿sí? Y que somos testigos de la verdad, pero que no tenemos la verdad en sí, sino que vemos el resplandor de su gloria, dice en Juan. Entonces, Dios es absoluto y solo hay un medio para conocerlo. Si tratamos por nuestras fuerzas de conocerlo, nunca lo vamos a hacer, porque por eso dice la Biblia, hay caminos al hombre que parecen de bien, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Precisamente por eso. Entonces, según eso, ¿cuál es la vida? Juan 17:3. ¿Quién quiere leerlo? Yo. Dale. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Conocer a Dios El único Dios verdadero. y a su Hijo Jesucristo, ¿Por medio de quién conocemos a Dios? a través de Jesús. A través de Jesús. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar esta noche. De que Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo. Y ahora, por medio de su palabra, podemos ver el testimonio de la verdad. Por eso Jesús dijo, ustedes creen que ellas están en la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esta palabra es la que está dando testimonio de la verdad. No es en sí la verdad como tal, pero contiene la verdad, que es Jesús, ¿sí? Entonces, según eso, si nosotros abrimos nuestra Biblia y empezamos a leer la Biblia con esta visión, por decirlo así, aunque no encuentro la palabra, Concepción. con esta concepción de la palabra, vamos a empezar a entender, con razón Jacob no sé qué, con razón David escribió no sé qué, con razón Moisés, con razón la expiación, con razón la propiciación, con razón Porque todo habla de Jesús. Todo es Jesús. O sea, que me quito el sufismo de que hay una palabra aquí que es para mí. Entonces, Sí, no, total. entonces, lo que está hablando la palabra siempre es de Él y la relación con su iglesia, con su esposa amada. ¿Quién es su esposa amada? La iglesia. La iglesia, sí. No la iglesia como edificio, sino... Sí. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy especial. Y es algo que hemos visto mucho en nuestra vida de fe. Y es acerca de una de las parábolas que se ha hablado más en la vida de fe. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13, 1 al 9. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador iba a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Los que tienen oídos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra es vida, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos a través de esta palabra, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor. Sabemos y conocemos y entendemos que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor, y que nadie puede venir sino por medio de ti, Señor. Por eso te pedimos que en esta palabra nos reveles lo que quieres mostrarnos acerca de ti, Señor. Sabemos que tú te das a conocer y queremos conocerte y anhelamos conocerte cada día más, Señor. Te damos muchas gracias en tu santo y precioso nombre. Amén. Amén. Entonces, bueno, dice que Jesús empezó a hablarles a sus discípulos, entonces pues ahí hablando de sus discípulos en general, a toda la multitud. Dice que empezó a hablarles por parábolas y empezó a redactar su parábola.
Pero entonces, ¿por qué Jesús empieza a hablar por parábolas? Entonces, Marisol, ¿tú por qué crees que Jesús empezó a hablar por Pues no sé, parábolas? porque, pues digo yo que a veces como, o sea, las palabras son como ejemplos, y él, digamos, como a través de esos ejemplos, pues intenta decir como, o sea, en esos ejemplos hay como cosas escondidas. Entonces, pues pienso que es como para no enredar con toda la gente, ¿sí? Sino como para que entiendan más. Karen, ¿tú qué dices? Yo pienso que la verdad no puede ser tan explícita, sino para el que de verdad quiere encontrarla. Y entonces por eso él hablaba por parábola, para que fuera el que de verdad nacía en su corazón conocerlo, no sé. Bueno, sí, lo que dice Carol es verdad. O sea, Veamos el 11, ¿no? nosotros pensaríamos que las parábolas es pues para que todo el mundo entienda, ¿sí? Entonces, no, pues, y eso es lo que siempre hemos escuchado. Entonces le vamos a ver qué nos dice la Biblia aquí. O sea, a ver, ¿qué? Entonces, sigamos leyendo el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús. No. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Siga. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pues la mente de ese pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados para que no puedan ver ni oír ni puedan entender, para que no se vuelva a mí y yo no los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pero de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Exactamente. Entonces Jesús les está diciendo, yo les hablo por parábolas a ellos, porque a ustedes les es dado el reino de los cielos, mas a ellos no. Pero ¿por qué no? ¿A quiénes ellos se estaba refiriendo él? Entonces dice, para que se cumpla la palabra dicha por el profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, y todo, y empieza a decir, para que no se conviertan y no vengan a la verdad y yo los sane. Pero ¿de quiénes está hablando ahí? Entonces, ahí dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, noten que está hablando de los que realmente sí están recibiendo la palabra, como es, ¿sí? Entonces, que no es para todos. Lo que tú decías es perfecto. O sea, es como si fuera algo escondido, que se revelara no a todos, sino simplemente a los que, no al que tenga más conocimiento y más capacidad, no, sino al que sea humilde ante su palabra y reconozca que Él es. Por eso Jesús por allá en Lucas les dice a los fariseos, ¿por qué? Porque los fariseos vivían confiados en sí mismos. Entonces por eso Jesús les hablaba por parábolas y ellos eran como, uy, este man, ¿qué? ¿Sí? Pero entonces Jesús les dice, oigan, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Entonces esa vaina es como, pero este man se metió con los duros. O sea, ¿sí? Y Jesús les está diciendo acá lo mismo. O sea, no es para nada todos, sino para los que oyendo ven, perdón, para los que oyendo, para los que viendo vean y entiendan, ¿sí? Por eso Jesús les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y ahí el Señor nos está diciendo, oiga, miren lo que yo les estoy hablando, entiendan lo que yo les estoy hablando. Entonces, hoy vamos a ver de qué es lo que nos está hablando esta palabra. Miremos Mateo 6:33 un momento, por favor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Exactamente. Diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso es lo que Jesús está diciendo constantemente. Oiga, el reino de los cielos se ha acercado, búsquenlo, está, ahí está entre vosotros, dice Jesús. ¿Sí? Pero tenemos que buscarlo, El sembrador siembra la palabra. Que se hablaba. Otra versión
¿Cuál versículo? El 14. sembrador es el que siembra la palabra. Ajá, el sembrador es el que siembra la palabra. Pero ¿quién será el que siembra la palabra? Entonces ahora sí vayamos a Mateo 13:37. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Mateo qué? Hasta ahí. 13:37. 13:37. Entonces, claro, el sembrador es el que siembra la palabra, pero ¿quién fue el que sembró la palabra? Bien. Él, El ¿verdad? Señor Jesús. Porque por eso dice en Romanos, o sea, ¿cómo oirán si nadie les ha anunciado? ¿Cómo predicarán si nadie les ha predicado? Y en Juan 1:18 dice que Él es el que nos ha dado a revelar a Dios, ¿sí? Entonces Él ha sido el que ha venido a sembrar la palabra. Pero entonces, ¿cuál palabra? Esa palabra que, como lo habíamos visto, produce vida en nosotros. Entonces, según eso, el sembrador. ¿Quién es la semilla? La palabra. ¿Quién es la semilla? Entonces, miremos Mateo Semillas son 18, 13:18. 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19 también. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿cómo así? O sea, si es la palabra y dice, este es el que fue sembrado junto al camino, Es que nosotros Pues- somos la semilla. ¿qué será la semilla? ¿Nosotros? No, la semilla es la palabra. Miremos Marcos En nosotros se 4:15. siembra. En nosotros se siembra la semilla. Entonces, miremos Marcos 4:15. Marcos 4:15. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Entonces, miren que no es solamente la palabra por sí, sino Jesús siempre está diciendo, este fue el que fue sembrado junto a tal. Este fue el que fue sembrado. Es que mire, aquí se refiere, Este fue- dice la palabra aquí, mire, es que está bien claro porque aquí dice la palabra que precisa, dice, algunos son como los sembrados, algunos, ese algunos se refiere a una persona. Miren que no es solo ¿Qué es la... lo que se siembra? Mateo, Una ¿cómo es? semilla. ¿Marcos qué? Marcos. Entonces, Marcos exactamente. 4:15. Entonces miren que no es solo la palabra, sino es en quien el que ha recibido la palabra. ¿sí? O sea, son los dos. Entonces, cuando nosotros recibimos esa palabra, nos convertimos en semilla. Exactamente, o sea que decir nosotros somos la semilla cuando nosotros hemos recibido la palabra. Una persona que no ha recibido palabra no es semilla. Exactamente. Entonces, por eso Jesús está diciendo el que fue sembrado. No está diciendo la que fue sembrada o la que fue, sino el que fue sembrado, hablando de una persona, ¿sí? O sea, entonces es esa palabra que cuando viene a nosotros convierte en semilla pues nuestras O sea vidas, que si ¿sí? retomamos, eso no quiere decir que la tierra buena, la tierra no, sino es la Nosotros somos la semilla. Entonces, sigamos mirando. Entonces, bueno, ya Bueno, sabemos que nosotros somos los en de resumen, la semilla es el que recibe la palabra, El que la la oye. persona, el que recibe el la que palabra. recibe la palabra, esa es la Exactamente, semilla. Esa es la semilla. Entonces, vamos a ver varios elementos. Entonces Jesús empieza a decir, bueno, los que fueron sembrados junto al camino, después los que fueron en predregales, entre espinos y luego en la buena tierra. Entonces, ¿cuáles serán los del camino? Ya, ¿y cuáles son los del camino? Sin leer. Calma. Dice que los que fueron sembrados junto al camino son los que vinieron las aves y se la comieron. ¿Sí? Eso es lo que... Ajá, exactamente. ¿Y Entonces, qué significará esa vaina? que los que reciben la palabra, pero no tienen fundamento, o sea, no están en tierra, porque para que una semilla crezca tiene que estar en tierra. Entonces no tienen fundamento, no están firmes ahí, pues obviamente va a venir el enemigo y los derriba, por decirlo así. Exactamente. Entonces, leamos el versículo 19 nuevamente. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y se la arrebata. Y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. O sea, el que no entiende la palabra. El que no la No entiende. entiende la palabra. Entonces no hay excusa, ¿no?
ay, yo no entendí, no sé qué, pues busque la palabra del Señor y busque. Pero no hay excusa, el que oye la palabra ya ha conocido. Entonces, si no entiende, pues acérquese ahí, que le explique, o Señor, revélame. Dice la palabra que Él se deja hallar de los que le buscan. Entonces, los del camino son los que oyen la palabra y no la entienden. Entonces dice que viene el malo y ¡pum!, les arrebata la palabra. ¿Sí? Entonces les quita. Entonces son las personas que escuchan y eso, y sí quedan como con esa vaina en su corazón. Y después vienen y ¡pum!, se le olvidó y no sé qué, y no la entienden. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros debemos buscar del Señor. O sea, esto no es de un conocimiento intelectual, por decirlo que no, es que no entendió porque es muy difícil, sino que el Señor constantemente se está revelando, o sea, se está revelando así, tal cual. Pero increíble. Entonces, ¿por qué no la entienden? ¿Por qué no la entienden? ¿Por qué no la entienden? O sea, muchos en la iglesia seríamos esa señal. Pero porque nosotros no, o sea, primero porque no escudriñamos, no pedimos revelaciones. Pero mire que el Señor antes está diciendo por qué no la entienden. Ujú. En lo que estábamos leyendo ahorita. ¿Sí? Porque oyendo, no oyen, Porque ni no hay viendo, ven. humildad ante la palabra, Sí, porque no se arrodilla porque uno ante no la se palabra. acercan ante la palabra y reciben la palabra de vida. Por eso Jesús les está diciendo, la palabra habla de mí, ¿sí? Y yo les voy a dar vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí para que vengan vida eterna, ¿sí? Por eso no estamos entendiendo la palabra, porque no nos estamos acercando al Señor de la manera correcta, entendiendo que no es por nuestro medio, sino que el único medio es el Señor Jesús. Entonces esos son los que son sembrados junto al camino. Después siguen los de los pedregales, ¿verdad? Entonces Sí. leamos el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Exactamente. Entonces, ¿cuáles serán los de los pedregales? Sí, yo he recibido muchas explicaciones de la parábola cuando el Señor Jesús se tomó la molestia de explicarnos la parábola del sembrador. Entonces tenemos como que quitarnos. Entonces, miremos pues los versículos 20 y 21. Entonces dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, Amén. pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, emociones. Exacto. Es como Sí, Pedro, sí. Señor, sí, yo voy a ir hasta la muerte contigo, no sé qué, ta, ta, ta. Y Y el así Señor fueron le ellos. dice, Pedro, pues usted ahorita me va a negar. No, yo que lo va a negar, no, yo hasta la Para muerte, que no sé sea. qué. Como sea y donde Y el sea. Señor, bueno, y llega la hora y ta, lo niega. Y dice que vio al Señor Jesús y que de una... Y así es el ser humano. O sea, si nos ponemos a pensar, todos somos así, ¿sí? Claro, al momento emocionados, sí, súper. Pero dice la palabra, cuando vienen las aflicciones y la persecución por causa de la palabra, desistimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, ¿sí? Entonces cuando decimos, no, yo sí voy a seguir así como Pedro, no, sí. Entonces, no. Por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no refiriéndose al otro hombre, sino a mí mismo. Maldito tú porque confías en ti mismo, ¿sí? Porque nuestro corazón es engañoso, dicen Proverbios. El corazón es engañoso y van a la hermosura. Pero el corazón que teme el Señor es... Porque nosotros sabemos que nosotros somos inconstantes, ¿sí? Entonces si pusiéramos nuestra confianza hoy en nosotros mismos, entonces hoy estamos con el gozo sirviendo, pero dentro de 8 días, ay no, es que tengo pereza, ay no, o es que sí. Entonces, Somos fluctuantes. y dice que vienen las aflicciones, entonces cuando vienen cosas duras, ay no, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Y no sé qué. Y dice que viene persecución por causa de la palabra, y no significa que, uy, viene alguien y lo va a matar, no. Sino que cuando se levantan las personas y le dicen, uy, no, oye, pero es que usted como que está en una parte como medio rara, o se levantan, no, es que no, eso Dios no, Es que eso no. Sí, no. Es que yo puedo contar así chiquitico una anécdota de alguien que le pasó, era cristiana y tenía una entrevista de trabajo y la psicóloga pues, ya sabía que ella era cristiana. ¿Sí? La que iba a la entrevista no sabía que la psicóloga sabía. Y entonces la psicóloga dijo, no, sí, y una de las últimas preguntas que les vamos a hacer es,
porque aquí no queremos gente de esa cristiana que es muy, ¿cómo es? No me acuerdo el término. Realista, no sé. Sí, o sea, que dejan de hacer cosas en el trabajo por irse para la iglesia y todo el cuento. Entonces, ¿usted es cristiana? Y la persona se asustó y dijo, no, yo no soy cristiana. Ay, no. Y bueno, como le digo, Y entonces no la contrataron. ¿Por qué? Porque la psicóloga dijo que le faltó decisión y determinación, carácter para decir sí. claro. ¿Quién es? Entonces, Entonces, No Una vamos a anécdota, revelar el no. nombre. la señora X. Entonces, es verdad, o sea, si fuera por nosotros ya le hubiéramos negado, ¿sí? Pero si nuestra confianza permanece en Él, pues vendrán luchas, vendrán aflicciones. Nadie dice, no, todo será color de rosa y todo muy bonito. No, la vida de fe es dura, no es fácil, muchachos, es de darle, de constante, de luchar contra nosotros mismos, de decir, ay, no, Señor, yo te amo más a ti que a mí mismo, ¿sí? Porque cuando dice la palabra que el que ame su vida más que a mí, la perderá. Pero el que aborrezca su vida en este mundo, la ganará. ¿Sí? ¿Pero por qué? No porque, ay, no, yo me odio, no. no, Oye, Sino por causa de Él. Por eso Pablo decía, miren, todo esto lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, por causa de Él es que nosotros nos negamos a nosotros mismos. Jesús decía, cada uno tome su cruz y sígame, ¿sí? Y esa cruz es negarnos a nuestra humanidad, negarnos a nuestra naturaleza humana y decir, no, Señor, yo quiero servirte, ¿sí? Yo quiero seguirte. Por eso no es solamente el que cree, sino el que permanece en Él, ¿sí? Entonces es una lucha constante. ¿No? El versículo 22 nos está hablando del que fue sembrado entre los espinos. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? La semilla sembrada entre los espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto se ahoga en el mensaje, pero no lo deja dar fruto en ellos. Exactamente. Entonces está hablando, es la persona que recibe la palabra y ya recibió esa palabra, pero dice que los negocios de la vida, o sea, los espinos son los afanes de este mundo. exactamente, los negocios de la vida lo hacen devolver y los afanes de las riquezas lo hacen tropezar, ¿sí? Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día en diferentes partes se está hablando desde esto. Se está diciendo, o sea, lucha por tu vida en este mundo, vive el aquí, el ahora, ¿sí? Tus sueños y todo eso. Y yo no estoy pretendiendo o estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Que esté mal luchar por tener buenas cosas y eso, sino que eso no sea nuestra principal razón de ser. Entonces, ¿cómo es posible que hablemos de que somos cristianos y estemos hablando de los negocios de esta vida? Cuando el Señor Jesús está diciendo, oiga, no son los negocios de Mi esta reino no vida. es de este mundo. No se concentren en los negocios de esta vida. Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y después las demás cosas serán añadidas. El Señor no nos va a dejar en vergüenza. Él no nos va a dejar en vergüenza. Él nos va a sustentar. Por eso les decía, o sea, si yo sustento a los lirios del campo y a las palomas que crecen, ¿cómo no los voy a sustentar a ustedes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros nos preocupemos por la vida, que lo busquemos, que lo estemos anhelando, ¿sí? Pero si nos ponemos a buscar los negocios de este mundo, entonces le estamos diciendo al Señor, ay, sí, Señor. Como le dijo, deja que entierre primero a mi padre y luego ahí sí te busco, ¿sí? Y Jesús les dice, no, deja que los muertos vayan y entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque estamos sembrando en terreno muerto, ¿sí? Entonces, si estoy buscando primero mis sueños, mis anhelos, mi carrera, todo esto, y no significa que esté mal, vuelvo y lo digo. O sea, obviamente nosotros tenemos anhelos y deseos, pero si eso prima por delante de buscar al Señor, pues estamos haciendo lo contrario. Y estamos haciendo que esa palabra que ha sido sembrada en nosotros sea fructuosa, ¿sí? Entonces, claro, empezamos
bien, la vida de fe, animado, sí, voy a servir al Señor, y pum, me salió un trabajo, ah, bueno, listo, vamos a trabajar. Y esas cosas empiezan como a corrernos. O sea, casi todos podríamos Y decir eso- que estamos en esa corriente sí, en este obvio. momento, porque priman otras cosas que la universidad, que tengo tal trabajo, que tengo esto, antes de buscar. Exactamente, y es algo que nos pasa a todos, o sea, no es que no le pasa a esta y a mí no, porque yo soy por eso digo, a nos todos pasa nos a pasa. todos, estamos. Entonces es una lucha constante con nosotros mismos de decir, oye, no, o sea, puede más la vida eterna que los negocios de este mundo. Entonces el Señor está diciendo, oye, no busquen las riquezas antes de buscarme a mí. Eso es vano, eso se queda acá en la tierra. En otro versículo dice que no busquen los tesoros de este mundo donde el hollín y la polilla corrompen, sino busquen los tesoros de la vida eterna, los tesoros que a vida eterna permanecen, ¿sí? ¿Cuáles son esos tesoros? El Señor, buscándolo, ¿sí? Entonces tenemos que estar constantemente ahí firmes, no es fácil esta vida de fe, vuelvo y lo digo, ¿sí? Porque hoy estoy animado y después vienen las situaciones de este mundo, los afanes, y nos empiezan a desviar. Entonces no confiar en las riquezas de este mundo, no confiar en los afanes de este mundo, que si tengo una buena familia, bueno, gracias al Señor por esa buena familia, pero que si mi familia va a ser impedimento para mi vida de fe, pues no, un momento, primero está mi vida de fe, es que es primero mi vida eterna, la que luchamos, o sea, estamos luchando por una vida eterna, y estamos tomando una decisión, si es vida o es muerte eterna, ¿sí? Entonces, es difícil y tenemos que estar ahí, Señor, ayúdanos, confiando en Él, puestos en la roca que es Él. Entonces, por eso pasan muchas situaciones y el pastor decía ayer una frase muy cierta, entran millones a la iglesia, pero los que terminan en la vida de fe son muy pocos, son realmente contados, ¿sí? Entonces, tenemos que luchar por esta vida de fe, yendo, sí, vienen los afanes de este mundo, Señor, ayúdame, sí, y el Señor nos ayuda, Él provee, que si tenemos una situación difícil, pues Él poco a poco como que nos va ayudando. Algo que debemos tener en cierto es que Él no nos deja en vergüenza, sino que Él está ahí ayudando, y que todo es para bien, como dice su palabra, con el propósito que Él quiere, ¿sí? Entonces, esos son los que son sembrados junto al entre los espinos. Les recomiendo que se lean Hebreos 6, que habla más acerca de esta parte, de los que son sembrados. Bueno, llegamos al final. ¿Quiénes son los que fueron sembrados en la buena tierra? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, el que fue sembrado en buena tierra son los que entienden la palabra, y no solo la entienden, sino que produce vida en ellos, y que al producir vida en ellos pueden dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues cumplir con el mandamiento que hay en la palabra, que es ir y predicar el evangelio, bautizándolos. Exactamente, la Entonces, ese semilla. es el fruto que yo voy a dar. Exactamente. Entonces son las personas que yo voy y les llevo la vida, ¿sí? Ese es el fruto, Entonces el Señor está diciendo que esa es la buena semilla, los que han recibido la vida y dan fruto. ¿Y cuál es el propósito del Señor con esa semilla? Entonces, miremos... Yo no puedo decir una cosita. Sí, dale. Es que me parece tan tenaz, o sea, me dejó algo tan profundo que va más allá, que va a nivel espiritual. ¿Cómo lo usa uno para cosas de este mundo? O sea, me acuerdo cada vez que utilizaba ese versículo para pedir ofrenda y que al 30 y al 60 por uno para que multiplicara, cuando no está hablando de nada de eso, o sea, por ninguna parte. Yo no sé por qué utilizaba ese versículo en eso cuando por ninguna parte se habla de eso. Lo más bonito de todo eso es que el Señor nos está diciendo, bienaventurados ustedes porque están viendo y están oyendo y oyen, ¿sí? Entonces que hay otra cosa que dice que el que entiende la palabra. Realmente muchos, yo creería que el 80-90% del cristianismo hoy en día no entiende la palabra, porque lo que dice, claro, una cosa y lo que hablaba Iván al principio,
Una cosa es que yo lea y yo le dé interpretación, a otra cosa es que yo vea lo que Dios me quiere decir. Entonces no la estamos entendiendo, por lo tanto no estamos siendo esa semilla. Entonces, ¿qué es necesario para hacer semilla, para que esa semilla produzca fruto? ¿Qué es necesario para que esa semilla realmente sea esa semilla en terreno bueno? Entonces, vayamos a Juan 12, versículo 24. 4 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere... Entonces, Jesús está diciendo, el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Y después sigue este versículo que el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Entonces está hablando de eso, de lo que hablamos ahorita, de que el que está amando su vida como tal en este mundo, que quiere ganar cosas en este mundo, entonces está diciendo, pilas porque puede perderla o la perderá, está diciendo. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no produce fruto, se queda solo. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Entonces, es necesario que nosotros nos desliguemos de lo que somos y empecemos a entender que esta vida no nos pertenece, sino que Jesucristo la compró. Él la compró con su sangre, a precio de sangre, a un precio que ninguno de nosotros podríamos pagar, porque es sangre justa, que lavó nuestros pecados, que nos limpió, y que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el Padre y llamarlo Padre nuestro. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, porque es nuestro Padre, porque por su gracia ahora podemos acercarnos. Y cuando morimos a nosotros mismos y empezamos a vivir para Él, no hay mayor gozo que hacerlo. No hay mayor gozo con todas nuestras vainas, con todos nuestros errores, con todas nuestras bobadas humanas, porque tenemos muchas bobadas humanas. Pero ahí en el Señor, perseverando en Él, no hay mayor gozo que hacerlo. No hay mayor gozo que el que da su vida por la causa. Jesús dijo, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. El que da su vida por sus amigos. Y el Señor nos ha hecho sus amigos, por eso nos dice, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Entonces eso, dar la vida por Él, dar la vida por Él. Y no quiero decir que vengan acá y nos maten, no. Sino que en nuestra vida diaria entendamos que el dar la vida es negarnos a nosotros mismos y buscarlo más a Él. Buscar de su palabra cada día. Y es algo que yo creo que nos toca a todos. O sea, no es que acá yo sea el que más estudie la palabra. No, a mí me falta demasiado. Yo creería que más que a todos ustedes. ¿Sí? Pero nos toca estar ahí. Señor, ayúdanos a buscar. Ayúdanos. Que cada día estemos ahí constantes. Entonces, la pregunta para esta noche sería, ¿qué semilla queremos ser nosotros? ¿Queremos ser la semilla del camino? ¿O la que fue sembrada en pedregales? ¿O la que fue sembrada en los espinos? ¿O realmente la que produce bien nosotros? Y realmente entendemos el propósito del Señor de que hemos sido sus semillas, somos sus semillas ahora. Y Él quiere que llevemos mucho fruto a otros y demos la vida a otros. No, mire que esto me ha puesto a pensar, ¿y qué semilla soy yo en este momento y cuál quiero ser? Exactamente. Eso es lo que... Y lo más bonito es que el Señor el Señor nos usa como esas vasijas de